Buenas noches, Dios les continúe bendiciendo. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Eh, Antes de mencionarles el tema que vamos a tocar, si bien es cierto, todo lo que un hombre de Dios fundamente con la palabra de Dios, no hay ningún argumento humano que refute esa palabra, siempre y cuando vaya fundamentada con la palabra de Dios. Y este tema es un tema muy controversial que ha vivido en, en todos los periodos de la Biblia, de los patriarcas, desde Caín y Abel, Moisés, José. Habla sobre la envidia. El tema es la envidia que se levanta en contra del que porta la unción según la palabra de Dios. Es un tema muy controversial y muy bonito porque muchas personas que están empezando en la palabra, en la unción, en el conocimiento, en la entrega, en la oración, en el ayuno del Espíritu Santo, no tienen esta información y se ven debatiendo con inclusive las mismas personas de la iglesia por el tema de la envidia. Primero vamos a fundamentar esto en lo que es la palabra de Dios y dar algunos ejemplos así por encimita, como por ejemplo lo que fue Abel, ¿verdad? Cómo la ofrenda de Abel agradó a Dios y cómo se levantó Caín, inclusive hasta al punto de matarlo. Vea lo interesante que es esto. Al igual que fue José y los hermanos de José, cómo le tuvieron envidia a los hermanos a José porque José tenía sueños, así nada más. Y Josué llegaba y le contaba los sueños a los hermanos, y los hermanos le tenían envidia, dice la palabra de Dios. Y esa envidia produjo en ellos inclusive pensamientos y maquinaciones, se le puede decir, que llegaron a hacer acciones que inclusive a vender a José, ¿verdad? Y ya todos conocen la historia, lo que sucedió, ¿verdad? Cómo Dios lo glorificó. Es que este es el punto. O sea, el que porta la unción de Dios, el que es ungido por Dios, el que es escogido por Dios, aunque lo desprecien, aunque murmuren contra él y aunque atenten contra él, la unción siempre va a ir con él y va a ser bendecido. Esa es la diferencia del que porta la unción. Eso fue lo que pasó con Moisés cuando se levantó un Coré. No sé, ese tema lo vamos a tocar hoy. Cuando se levantó un Coré en rebelión en contra de Moisés, defendiéndolo, según él, defendiendo al pueblo de Dios, solamente porque él quería él quería tener el lugar de Moisés. Se levantó en envidia y se los tragó la tierra a todos. Eso ha pasado en los patriarcas. También podemos hablar de Moisés es un tema muy importante lo que es Moisés. También podemos hablar de un David, de un Saúl, por supuesto, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Como el que portaba la unción envidió. Dice la palabra de Dios, parafraseadamente hablando. ¿Cómo es posible? Dice Saúl. Dice que David mató a sus 10,000 y a mí nada más me ponen 1,000. Solo falta que me quiten el reino, dice. Y así empezó a sembrar por el celo. Entró la envidia. Dice que entró un espíritu en Saúl. Y eso lo vamos a ver en las iglesias ahora, en este momento. Vamos a ver cómo personas con poco tiempo se van a levantar en el espíritu grandemente
y se van a levantar y con ayuno, con oración. Y otros siervos de Dios o líderes de la iglesia que tienen tiempo van a ver cómo Dios lo usa en poniendo manos o en oración, y van a llegar y le van a decir: tranquilo, no vaya, va muy rápido, vaya más con calma. Y van a tratar de apagar ese fuego. Y eso se ve mucho. ¿Por qué razón? Porque o sea, hay puntos importantes, por aquí los menciono yo, características que tienen las personas que tienen esta cualidad de la envidia, que se levanta en contra de los que portan la unción de Dios. Entonces, sí, entonces de esta manera vamos a iniciar este tema. Dice que la envidia produce raíces de amargura. Personas que no soportan ver a alguien crecer. Así es como se identifica una persona que padece esta. Y en el nombre de Jesús, cuando terminemos este pequeño tema, vamos a orar por liberación, porque puede ser que muchos de los que están escuchando o en algún momento uno ha caído, agarrarse caído en ese momento y decir: Dios, perdóname y libérame de este, porque es un fruto de la carne, un fruto de la carne. Aquí no está trabajando los espíritus ni los demonios. Dice que la lucha es espiritual, pero en el momento que vos con el fruto de la carne, de la envidia, abrís esta puerta, puede entrar el homicidio, como entró en Caín y Abel, o puede entrar también al igual que entró en Coré con Moisés, porque deja una puerta abierta y Satanás hace lo que quiera. Entonces, una de las causas, dice, es que va a sentir esta persona es el reemplazo. Dice que esta persona dice que tiene una competitividad con la mira de los aplausos de las personas. O sea, una persona que cae en este fruto de la carne, que es la envidia, él nunca va a aceptar que está en ese pecado, pero sus comportamientos, sus actitudes lo van a delatar. Dice una de las características, dice que ven el avance de otra persona, lo ven como una amenaza para ellos. También dice que la comparación. Dice que buscan personas que están por debajo de ellos para brillar más ellos. Ellos siempre tienen que estar arriba. Y si alguien se levanta, esto es lo delicado, porque muchas veces nosotros nos dedicamos solamente a servir y a servir y a servir, y no es malo, por supuesto que es bueno, pero nos olvidamos de lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Y dejamos que Dios nos use en milagros, en señales, en liberaciones, en profecía, pero perdemos la intimidad con Dios. Y si se levanta alguien con esa intimidad, como se levantó un David, como lo hacía un Moisés, vamos a ver algo diferente en ellos que nosotros no tenemos, y puede hacer que caigamos en este fruto de la carne. Esto es, no crean que es que yo no, porque yo soy muy santo, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy profeta. Los patriarcas cayeron, y tú crees que tú no vas a caer o yo. Entonces es algo de estar atento, de estar pidiéndole a Dios discernimiento de espíritus. Pero cuando tú te gozas, cuando alguien va avanzando, te gozas. Eso es te comparas con el que está arriba para llegar a ser como el que está arriba. Eso es una bendición de Dios. Entonces vamos a empezar el tema entonces con lo que es Primera de Samuel 15, habla sobre Saúl. Vamos a leer un segundo. Primera de Samuel 15 habla sobre
es desechado Saúl. Entonces, primera de Samuel. Y así sucesivamente. Dice, primera de Samuel 15, sí, estamos bien. Entonces dice, Saúl desobedece y es desechado. Aquí empezamos, vamos a tocar el tema de Saúl. Creo que vamos a poder tocar todos los temas por la cuestión del tiempo. Pero vamos a tocar algunos importantes, por lo menos el de David y Saúl y el de Moisés y Coré, para identificarnos y ver que lo que se habla aquí es palabra de Dios, palabra de Dios. Que cuidarse de la envidia. Los hijos de Dios tienen que cuidarse de no caer. Más bien gócese. Si usted gócese, si ve que alguien se está levantando en unción, en poder, porque paga un precio, gócese. Gócese en el nombre de Jesús. No caigas en ese pecado. ¿Qué estoy haciendo yo mal? Que Dios no me está usando como un salvador. Eso se suele ver en las iglesias. Se suele ver en las iglesias. Entonces, imagínate, llega una persona llegando con unos meses y Dios empieza a usarlo. Y hay personas con 10, con 15 años, hasta con 30 años, que cayeron en el conformismo, cayeron en algún tipo de pecado. Puede ser adulterio, puede ser codicia, avaricia. Solo Él sabrá. Y el espíritu se contrajo y se apagó. Obviamente el Espíritu Santo no va a trabajar en una persona así. Y llega alguien con la unción, con el corazón entregado, con la pasión, con el primer amor que no deberíamos de perder ninguno de nosotros. Y puede hacer que uno se vaya caído, que se vea caído en la envidia. Pero para eso vamos a tocar este tema, para no caer. Y el que ha caído, para que sea liberado en el nombre de Jesús. Entonces dice, Saúl desobedece y es desechado. Dice Dios. Ok. Dice, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dice Dios a Samuel, dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel, disculpen, y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces vemos que por una desobediencia que tuvo el rey Saúl, que Dios lo envió a un pueblo a destruirlo, ¿verdad? Y a destruir a un rey, al rey Agag, y todo lo que poseía esa tierra. Él desobedeció. Y ahí fue donde vino el castigo de Dios sobre Saúl. Y después de eso, más adelante, Samuel viene y unge a David. Después, más adelante, se vieron confrontados. Dice que durante 40 días, así parafraseadamente hablando, durante 40 días estuvieron los filisteos confrontando al ejército del Dios viviente, con Goliat en la cabeza. Y nadie, ni siquiera Saúl, se le pudo enfrentar. Y llegó David. ¿Cuál era la diferencia del ejército? David no era parte del ejército. Según pueden ser los mandatos o las leyes de esa época, no era parte del ejército. Pero según Dios, era el ungido. Entonces llevaba el respaldo del Dios viviente. Llevaba el proceso. Llevaba la autoridad. Y como todos suelen saber, se enfrentó a Goliat. Y luego vino este proceso de exaltación de David. Pero lo más lindo es que siempre mantuvo la humildad. Después de haber derrotado a Goliat, él llegaba con su arpa y le tocaba a Saúl. Nunca quitó su puesto. Muchas veces Dios nos da un poquito de unción y ya no queremos ni siquiera barrer. Ya queremos, ¿no? Volvemos de nuevo a la humildad que tuvo David, ¿verdad? Dice que después de esto David, cuando las doncellas, las mujeres, dice la palabra de Dios, vieron a David, y cuando llegaban de las guerras,
decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces dice que nada más, dice que Saúl le molestó ese dicho que gritaban en las calles. Y solamente dice que al final dijo que solamente le falta que le quite el reino. Y entró la envidia. Dice que el espíritu no duró mucho. Dice que el espíritu maligno no duró mucho. Al otro día dice que se metió dentro de Saúl por esa puerta abierta que le dejamos, que le dejó en ese momento, o que le hemos dejado nosotros en algún momento. Entró sobre Saúl. Dice, Saúl tiene celos de David. Aquí les voy a leer esta palabra que dice así. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradando esto dicho, dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquella hora el día Saúl no miró con buenos ojos a David. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Por qué se apartó de Saúl? Este es un tema muy interesante. ¿Por qué fue que se apartó de Saúl? ¿Y por qué es que sintió celos de David? Primero, por la desobediencia, porque desobedeció a Dios. Y segundo, porque vio cómo Dios estaba con David y cómo a él lo había dejado. Inclusive más adelante en la palabra de Dios dice que consultó hasta divinos. Entonces, porque ya Dios no le hablaba y él quería la respuesta de Dios. Entonces podemos ver cómo entró por medio de los celos esa puerta abierta que dejó Saúl, y destruyó completamente con muerte toda la casa de Saúl. Y ahora actualmente en las iglesias, tal vez no en este panorama tan grave, ¿verdad? Pero podemos ver cómo se levantan los celos entre los hermanos. Es que este es un tema muy enriquecedor. Muy enriquecedor porque esto no se habla en las iglesias, nada más se habla de prosperidad y todo. Inclusive hasta vemos a los pastores hablando con mensajes subliminales. Cuando ven que están usando un siervo de Dios, dicen es que se está moviendo aquí algo satánico, algo, y comienzan a ofender inclusive hasta el Espíritu Santo, sin darse cuenta ellos, enviando mensajes subliminales, metiendo duda en las personas para que crean que esta persona no es usada por Dios, y así sucesivamente. Eso no se ve en una iglesia ni en dos, en la mayoría de iglesias, porque lo que le interesa al maligno es mantenerte ocupado en esas discordias, en esa división, en esas contiendas. Y caen los líderes, los pastores, los evangelistas, los profetas caen en eso, y caen en esa desobediencia. Pero Dios siempre está con el que porta la unción. Por eso te digo a ti, compañero, si vos estás con Dios y estás haciendo las cosas bien, y usted le agrada a un Dios vivo, tranquilo, sigue adelante que las puertas se van a abrir. Las puertas se abren de una manera sobrenatural y Dios su propósito lo cumple de una u de otra manera. De una u de otra manera. Y este ejemplo de David es muy enriquecedor, porque pasaron los años y al final David tomó el lugar que le correspondía, y Saúl tuvo que morir por su propia espada. Y eso es lo que nos va a pasar a muchos de nosotros cuando no aceptamos en lo que caemos. Vamos a tener que morir por nuestra propia espada. Morir por nuestra propia espada. Es muy difícil saber. Puedes tener miles de personas en una iglesia. Puedes tener cientos, puedes tener 40, 50, 60, 80, 800 personas. Pero si el Espíritu Santo no está ahí por tu desobediencia, así como es Saúl, déjeme decirte que ahí no se va a mover nada. Y lo más peligroso, así como Saúl arrastró su familia, también arrastres a esa iglesia, si no te arrepientes.
y quitas ese pecado que no deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y en tu iglesia, o en tu comunidad, o en tu familia. Es interesante. Ahora vamos a tocar el tema de Coré, Moisés y Coré. Este es un tema interesante, ¿verdad? Podemos ver también cómo se levantó Coré en contra de Moisés. ¿Y por qué se levantó así? Parafraseadamente hablando, y no se levantó uno, él buscó príncipes, dice que buscó príncipes, buscó gente importante que se levantaran en contra de Moisés. Dice, la rebelión de Coré, dice, Números 16, dice, y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejos y varones de renombre. O sea, no fueron cualquier personita, ¿verdad? La que se levantó, no. Aquí fueron príncipes, personas de renombre, ¿verdad? Se levantaron con Coré. Coré los convenció, ¿verdad? Para que se levantaran contra Moisés. Pero ¿por qué si Moisés los estaba guiando? Los puso en contra. Como Dios, él sentía celo, como Dios le hablaba a Moisés y los dirigía y todo. Él quería estar adelante de Moisés. Entonces vamos a seguir leyendo aquí la palabra de Dios, donde dice, y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, dice, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ok. Podemos ver la estrategia que utilizó Coré para tomar todos estos príncipes y personas de renombre, inclusive hasta el pueblo de Dios, porque estos por el pecado que cometieron se los tragó la tierra, así como lo oye, se abrió la tierra y se los tragó, y todo porque sintieron envidia de Moisés y de Aarón, si no me equivoco. Querían estar en la posición de ellos, y la estrategia que usaron fue que venimos aquí a decir de que todos ellos también son santos, como que Moisés hubiera dicho de que ninguno de ellos son santos y yo solamente soy santo y yo soy el que puedo hablar con Dios. Dios santifica a su pueblo. Más adelante se puede leer, pues les recomiendo leer este versículo, el 16 completo. No lo puedo leer ahorita ni puedo meterme profundamente porque es un tema rápido, ya llevo como 22 minutos, entonces pero por encimita, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta cómo Dios cómo Dios defendió al ungido. Es que Dios siempre va a defender. Se van a levantar en contra del ungido, pero Dios siempre va a sacar la cara por él. Eso es lo lindo, porque nunca se va a tener que decir nada del ungido, porque Dios está con él. Dios saca con pruebas que está con él. Entonces podemos, aquí más adelante dice entonces aquí más adelante dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón y diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento, dice. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airaste contra toda la congregación? Moisés estaba rogando por la congregación, por esas personas de renombre, y solamente fue Coré el que se levantó y los convenció. Eso es lo que hay que tener cuidado, la responsabilidad de una persona que se levanta en contra del Espíritu Santo. Es que no se levantan en contra de una persona, sino del ungido, del Espíritu que está en el ungido, que es el Espíritu Santo. Y si Dios cae castigo, no solamente trae castigo sobre la persona, sino también sobre la congregación, de acuerdo a lo que dice la palabra. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces Coré se levantó en contra de Moisés y dice que la tierra se abrió y fueron tragados. Todos murieron por la envidia que tuvo Coré. Muertes innecesarias solamente por envidia. Estamos hablando de los patriarcas, ¿verdad? Obviamente eso ahorita no va a pasar, pero sí vemos muchas congregaciones, oiga, que el Espíritu Santo no se mueve, y si se mueve un poquito es por misericordia de las almas que llegan.
¿Has pagado el precio? Tal vez sí, pero marcaste la diferencia por una desobediencia. ¿Hay posibilidades de volver al camino? Por supuesto que hay. Se necesita mucha humildad de reconocer y mucha humillación y oración. Y uno en este camino de Dios no tiene que envidiarle nada a nadie. Dice que dice que el velo se rompió para todos se rompió el velo. Y si tú quieres lo que el otro hermano tiene, sométete a la oración y al ayuno. ¿Tú crees que leyendo? No, es que leer, claro que es importante leer, alimentarse, servir, ayudar. Pero la intimidad con Dios, eso Dios dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y ahí es donde tenemos que buscarlo a Él, en espíritu y en verdad, en oración. Muchas veces vamos a tener que ayunar para hacer morir esta carne. Pero yo no consumo drogas, yo no ando con mujeres, yo no ando con esto, con lo otro. Pero estás expuesto al orgullo, a la soberbia, a la ira, al enojo, al resentimiento. Y hay dos tipos de santidad: la santidad visual, física, y la santidad interna. Y la más dañina es la interna. Porque tú puedes verte bien por fuera, pero por dentro, ¿cómo estás? ¿Qué anda buscando Dios? ¿Personas que se vean lindas por fuera? ¿O personas que le adoren en espíritu y en verdad? En verdad, ¿verdad? La palabra es en verdad. Entonces podemos ver este ejemplo muy claro de Coré, cómo destruyó la congregación que se rebeló en contra de Moisés por el tema de la envidia. Entonces, hermanos, yo les quería tocar este tema por encimita y decirle a esas personas que están iniciando con el fuego que sigan adelante, que sigan en oración, que sigan soñando, que sigan viendo visiones, que sigan poniendo la mano sobre los enfermos. Dice, y estas señales seguirán a los que ponen las manos, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y cuando ellos vean estas señales, ¿sabe qué van a decir los envidiosos? Ah, sí, pero es que la palabra de Dios también dice, y dirán, en mi nombre echamos fuera demonios, Señor, y yo les diré, apartados de mí. Ese es el argumento final del envidioso. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ese es el argumento final del envidioso cuando ve que Dios te está usando. Pero sigue adelante, pon la mirada siempre en Dios, en Cristo Jesús. Y un consejo: conviértete en amigo del Espíritu Santo. Conviértete amigo en el Espíritu Santo. Clámale al Espíritu Santo también. Es una Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él es el que está con nosotros aquí. Conviértete en amigo del Espíritu Santo. Sigue adelante con tu llamado. No desmayes. Y si caes, levántate en el nombre de Jesús. No mires personas. Así por encimita les voy a pasar un testimonio. Un testimonio por encimita. Sobre una persona que ocupaba palabra de Dios. Y no había nadie que predicara. Y el único que predicaba ahí era el que vendía droga. Eso fue una cárcel. El que vendía droga era el que predicaba. El que apuñaleaba, el que mandaba a golpear a la gente era el que predicaba. Y muchas veces Dios permite que nosotros pasemos esos procesos para no ser tan sensibles delante de las personas que hacen mal las cosas. Ellos le darán cuentas a Dios por cada una de las cosas. Y no hay nada más hermoso que tú seas respaldado y defendido por el Espíritu Santo. Se pueden levantar personas en contra tuya. En contra tuya. A mí me han pasado cosas. En algún momento se las voy a contar, pero yo he visto personas que cuando tú te levantas y ves la manifestación de Dios, te quieren frenar. Y eso no solamente va a pasar conmigo, va a pasar con muchos que busquen a Dios de corazón. Así como pasó con Moisés, así como pasó con Abel, así como pasó con José, así como pasó con David, también va a pasar contigo.
Así que prepárate y gloríate en el Señor cuando pasen estas cosas, porque estás haciendo las cosas bien. Cuando nadie hable de ti, cuando nadie diga de ti nada, que más bien te anden buscando para que sirvan, preocúpate. Pero cuando comiencen a señalarte, a criticarte, que es esto, que no se calla, siéntese glorioso porque vas en buen camino. Sigue adelante, busca dirección del Espíritu Santo. Ahora las iglesias, ¿sabe qué usan? Ahora las iglesias usan psicólogos y consejería, porque ya no tienen el Espíritu Santo y se preparan y estudian. Interesante, ¿verdad? Se preparan y estudian porque no tienen el Espíritu Santo, porque no quieren pagar un precio. Quieren que Dios esté ahí, pero no quieren hacer nada para que esté ahí. Quieren hablar de Dios, pero no conocen a Dios en la intimidad. Dios es más vivo y más real que yo y que tú. Dios es un Dios de milagros, de señales, de proezas, de maravillas. Él limpia, Él sana. La lucha que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es una lucha espiritual. No es contra carne ni sangre. Pero tenemos que cuidarnos de abrir las puertas que no tenemos que abrir. Por medio de la envidia, del celo, del resentimiento. Esos son frutos de la carne. Y en el momento que se abre una puerta de esas, entra la muerte. Como entró en Caín. Entra la muerte. Como entró en Coré. Entra la muerte como entró en Saúl. Entran los espíritus inmundos como entraron en Saúl. Solamente por una puerta abierta. Todo derecho legal que le has dado al enemigo, hoy lo tienes que celebrar en el nombre de Jesús. Y vamos a terminar haciendo una pequeña oración, y es un temita por encimita, porque hay muchas cosas que hablan sobre el tema de la envidia y del celo en la palabra de Dios. Y ahora, para terminar, el más importante, Jesucristo. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo entregaron a los romanos por envidia. Fueron 3 años de señales, de milagros, de maravillas. Lo pusieron a la par de un asesino. Y dijeron, ¿a quién quieren que libere? ¿A él o a Jesús? Y sabiendo que Jesús había hecho el milagro, levantado muertos, sanando, liberaciones, no lo escogieron a él por envidia. Y personas con conocimiento le tenían envidia, no querían que él hablara, querían callarlo. Pero lo más interesante, que nunca lo pudieron callar, porque el que había hecho la palabra que ellos sabían era el que estaba enfrente de ellos y sabía cómo contestar. Y Jesucristo siempre tenía la costumbre de hablar de adentro hacia afuera. Ellos hablaban de afuera hacia adentro. Dios siempre los confrontaba con la conciencia. Cuando llegaron a probarlo con la mujer, con